Aquí comienza Red Más Noticias. De nuevo les damos a todos ustedes las buenas noches. Es un placer saber que nos acompañan a esta hora. En medio de un operativo contra la banda de los Pelusos en el Catatumbo, 4 soldados fueron secuestrados por la población civil en San Calixto, esto es el norte de Santander. Fueron cerca de 60 personas con palos, machetes, que se opusieron al operativo del ejército y se llevaron a los soldados. Una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia medió para la liberación, la cual se produjo horas después. Tropas de despliegue rápido del ejército llegaron hasta zona rural de San Calixto, norte de Santander, en busca de Nelfer Carrascal y Misael Carrascal, integrantes de los Pelusos y quienes figuran en el cartel de los más buscados por homicidios de líderes sociales. Los uniformados lograron capturarlos, pero según el ejército fueron víctimas de una azonada. Donde aproximadamente 60 personas con palos y machetes acecharon a las tropas con el fin de bloquear la movilización de los sujetos, entorpeciendo la orden de captura. Durante esta acción fue arrebatado de la custodia de la fuerza pública Nelfer Carrascal, alias Vallenato. Los uniformados lograron salir de la zona con Misael Carrascal, pero la comunidad retuvo a 4 militares, un capitán, un suboficial y 2 soldados. Hasta el momento no ha habido ninguna lesión hacia los uniformados, pero incluso hay amenazas, según nos comentan en el ejército, de quitarles el respectivo armamento. Colombia no tiene espacios vedados. Inadmisible secuestro de 4 militares orgánicos de Fudra en la zona rural de San Calixto, norte de Santander. No permitiremos presión para cambiar presuntos delincuentes por uniformados. Una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica logró que los uniformados fueran dejados en libertad. Y miren esto, hoy fue una jornada bastante atípica en el Congreso tras ese primer día en el que Jesús Santrich ejerció su curule tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria de Cámara. Sin embargo, fueron levantadas las sesiones por su presencia y por el gesto de la V de la victoria que mostró ante todos. Eran las 12:10 de la tarde cuando el flamante congresista Seuxis Pauces Hernández, conocido como Jesús Santrich, ingresó por primera vez al recinto de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Los miembros de la corporación dedicada a temas sociales debatían el proyecto de ley sobre el etiquetado de productos comestibles en Colombia. En la agenda del día también estaba una iniciativa para reestructuración del ICBF. Tan pronto Santrich ocupó su curul en el hemiciclo, su hoy colega del Centro Democrático Jennifer Arias, con voz entrecortada, pidió el uso de la palabra. Pero no soy capaz de estar sentada acá, al menos el día de hoy, con una persona que asesinó a un miembro de mi familia. Y no soy capaz, presidente. Me duele el corazón. Me parece que en nombre de las víctimas del narcotráfico. Santrich, mientras tanto, escuchaba sentado ante un vaso de plástico de agua a mitad de camino. Con sus acostumbradas gafas oscuras, el bastón para invidentes y una de las bufandas palestinas que lo abrigaban. También mascaba y pareciera preguntar a su acompañante Benedicto González, quien ocupó su curul interinamente. Acto seguido, el presidente de la Comisión Séptima, Giovanni Cristancho, dijo sentirse indignado ante la presencia del exguerrillero. Es indignante, es una burla para el país, para la gente de bien. Es un desafío a la sociedad colombiana lo que usted está haciendo, Santrich. Y más llegando y colocando los dedos de victoria ante las cámaras. Eso no se hace. Yo creo que hemos sido muy condescendientes y hemos bajado la cabeza y hemos dejado la impunidad, muchas veces en contra de millones de colombianos de bien. El secretario dejó la constancia en el acta del día. Ha sido levantada la sesión siendo las 12:19 del día de hoy. Seuxis Pauces Hernández, impávido, seguía mascando. Luego el siguiente escenario era la plenaria de la Cámara. El presidente Alejandro Chacón debatía sobre los tratados de libre comercio que tienen en jaque, según él, el mal estado de la economía de varios sectores del país. Acto seguido, el Centro Democrático ya tenía listo el acto de rechazo, al que sumaron las bancadas de los conservadores, Mira, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y la U. Una persona solicitada en extradición por el delito de narcotráfico, con pruebas contundentes en su contra, testimonios, debe estar extraditada y judicializada. Mafioso, narcotraficante, asesino. Por Cambio Radical, José Daniel López tomó la vocería, advirtiendo que su partido ha apoyado en todo momento los acuerdos de paz, pero rechazando la actitud de Jesús Santrich, quien incluso ostentaba una bufanda del Junior. Para hacer un llamado respetuoso, pero enérgico, a la Corte Suprema de Justicia, para que le imprima máxima celeridad.
El Centro Democrático repartió unas papeletas en las que decía: en el Congreso no queremos narcotraficantes, #fuera Santrich. Lo invito, Jesús Santrich, para que se salga de este recinto y se salga del Congreso de la República. ¡Fuera Santrich! John Jairo Hoyos, hijo de uno de los diputados del Valle asesinado por las FARC, tomó la palabra en nombre de los liberales, hizo un recuento de las atrocidades, pero invitó a voltear la página. Es que el país necesita enorme proceso de reconciliación. Los verdes se unieron a las voces de rechazo por la presencia de Santrich. Defendemos la paz, no defendemos a Santrich. Preferimos que las víctimas de este señor conozcan la verdad acá en Colombia a que se lleve la verdad a los Estados Unidos. Tan solo Iván Cepeda, senador que ha estado acompañando a Santrich desde su libertad, pidió mesura frente a las investigaciones. Decía que el deber de acatar la ley y la Constitución es para todos. Y si el día de mañana la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, toma decisiones, habrá que acatarlas y respetarlas. Una vez se dieron todas las intervenciones de rechazo, Atilano Giraldo, primer vicepresidente de la Cámara, levantó la sesión y ordenó el orden del día para mañana jueves. Fuertemente escoltado, Seuxis Pauces Hernández era esperado por los periodistas. Insisto en que no podemos prejuzgar, no podemos hacer juicios paralelos, no podemos pisotear la presunción de inocencia y creo que hay que alistarse para los debates limpios, para los debates abiertos y tratar de mostrar ejemplo de concordia desde un escenario como estos. El primer día de trabajo de Jesús Santrich se notó la sensación de inconformismo de muchos parlamentarios que se oponen a su presencia por ser solicitado en extradición por los Estados Unidos y tener una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia. No le ayuda, Giovanni, a Jesús Santrich esta actitud, como no le ha ayudado nunca. Él siempre se ha mostrado así soberbio, prepotente, pedante. Y fíjese que la sensación que uno tiene cuando habla cada vez con más colombianos es que empiezan a decir, mire, yo entiendo que el proceso de paz es tragándose algunos sapos, pero esto se necesita cediendo de lado y lado, que hayan actitudes humildes cuando tienen que ser humildes. Y aquí esto no es lo que se está recibiendo. Yo pienso que lo que pasó en el Congreso hoy es un reflejo de lo que está pensando el país. ¿Sabe por qué? Usted recuerda el quizás Eso no se olvida. ante el perdón de las víctimas. Pues se lo está cobrando el país a Jesús Santrich y la manera de cobrárselo es a través de muchos senadores, incluso de la izquierda. Fíjese lo que decía Inti Asprilla, sí, que es del Partido Verde, que dijo: nosotros defendemos la paz, no a Santrich. Esa es la sanción social que le está cobrando el pueblo colombiano a Santrich por esa frase, por todo lo que hicieron en las FARC. Es decir, el proceso de paz sí merece una oportunidad, sí merece pensar unas nuevas actitudes, pero hay cosas como la presencia de Santrich que el país, por lo menos, aún no se cala. Sin embargo, Paula, la justicia todavía no ha decidido. La Corte Suprema tiene la última palabra y en eso sí tiene razón el senador Iván Cepeda. Hasta que la justicia se pronuncie, no se puede prejuzgar a una persona. En cancha de la Corte está este caso de Santrich. Pero es un tema también de voluntad, Giovanni. Mire usted cómo ha cambiado mucho la actitud, el tono, las declaraciones de Rodrigo Londoño. Es completamente diferente. Entendió que esto es ayudando a que el país de verdad perdone y trate de olvidar todo lo que la guerrilla hizo por muchos años. ¿Sabe por qué? Porque es que Rodrigo Londoño, Timochenko, él no es provocador. Desde un principio ha sido un poco mesurado, pero llegar con la B de la victoria, esas cosas, eso no ayuda para nada. ¿Y usted qué opina? Queremos conocer su opinión. ¿Qué opina de la reacción de los congresistas de la Comisión Séptima que levantaron la sesión luego de que Jesús Santrich entrara al recinto saludando con la B de la victoria? Más adelante compartiremos sus comentarios. Los invitamos a compartirlos con nosotros en Twitter y en Facebook, @RedMásNoticias. En Cali, la policía confirmó el secuestro de un arquitecto por parte de las disidencias de las FARC que actúan en zonas rurales de Jamundí, en el Valle. El arquitecto Carlos Omar Osa Velázquez le pusieron una cita el pasado lunes en Potrerito, corregimiento de Jamundí, en el Valle, para supuestamente mostrarle un proyecto para construir una casa con inversionistas que venían de los Estados Unidos. Sin embargo, terminó en manos de presuntas disidencias de las FARC y hoy se dio a conocer una prueba de supervivencia. Mi amor, fui detenido por la columna móvil Jaime Martínez de la FARC. Ellos están exigiendo un dinero, colabórales para que puedan ir rápido.
que las amo mucho a ti y a las niñas. No más secuestrados en este país. Un duro golpe dieron las autoridades a una red de proxenetismo en Medellín. Niñas vírgenes, droga y alcohol hacían parte de un paquete de turismo sexual para extranjeros. Una estudiante que se negó a vender su virginidad fue la pieza clave para lograr desmantelar una red de explotación sexual infantil que reclutaba colegialas entre 12 y 16 años en Medellín para ofrecerlas a extranjeros. Inteligencia de la Policía de Infancia y Adolescencia logró infiltrarse en esta red de proxenetismo. Los agentes grabaron las fiestas a las que eran llevadas las menores, incluso en estado de embarazo. Las autoridades pudieron establecer que una menor de 14 años era la madame, la encargada de reclutar a las vírgenes, y para este propósito se había matriculado en varios colegios del departamento. Tras un año de investigaciones, la policía los sorprendió en una de sus habituales fiestas y logró capturar a 8 personas, 3 de ellas adolescentes. Las autoridades ahora fijan su mirada en un ciudadano norcoreano, quien sería la cabeza de esta red de explotación sexual infantil. En Fomeque, cada día niños y campesinos de la vereda Coazavista ponen en riesgo sus vidas al usar la única vía de acceso a la zona central del municipio que presenta varios taludes. Miedo y angustia es la sensación que cada día viven los niños de la vereda Coazavista, pues para llegar a sus colegios en el municipio de Fomeque deben hacer un trayecto de 15 a 20 minutos por una vía que está a punto de colapsar. ¿A ustedes les da miedo pasar por este trayecto todos los días? Sí. ¿Por qué? Pues porque el peligro que uno corre ahí es alto, sí. Los camperos son los carros que hacen las veces de ruta escolar para estos niños, pues por las condiciones de la vía, otro tipo de vehículo podría ponerlos en inminente peligro de sufrir un accidente. Conductores que hacen las rutas llevan 10 años tratando de llegar a un acuerdo que mejore sus condiciones para prestar el servicio. Algunas veredas no tienen sino una sola ruta escolar, a veces se exceden los cupos y pues ese es otro riesgo. Esperamos que haya colaboración y entendimiento, porque inclusive este pasito está bien terrible. Padres y conductores se muestran intranquilos con la idea de que cada año la vía siga cediendo, lo que les ha llevado a hacer un inminente llamado a su alcalde municipal para prevenir una tragedia. Esto genera mucha intranquilidad, no solo en mí, sino en todos los papás de los niños que viajan. Cuando pasa con los papás en el carro, ellos ya manifiestan el temor, el susto. La temporada de lluvias ha influido en estos sedimentos en la vía, que ya presenta su primer accidente que pudo ser fatal. Se fue un carro ahí, el peligro que gracias a Dios no pasó nada, el carrito, pero de todas maneras, dijo el cuento, lo material se repone ya, a diferencia que hubiera habido un muerto o eso, pues gracias a Dios no pasó nada. Este es el peligroso tramo por el que tienen que cruzar los estudiantes todos los días para llegar no solamente a sus lugares de vivienda, sino también a los colegios donde estudian. La vereda se mantiene en el olvido dentro de los planes del alcalde, que aunque asegura haber invertido cerca de 2.500 millones de pesos en la instalación de placas huellas para mejorar las vías, solo se evidencia en la zona principal del municipio. Trato de hacer lo que corresponde a mi territorio, pero ya lo otro sería una gestión con el departamento y con la nación para que arreglen totalmente estas vías, para que tengamos un buen acceso. Los cozavisteños afirman no haber recibido mayor atención por parte de su alcalde, que como ellos afirman, solo ha puesto pañitos de agua ante el asunto, colocando cercas de madera para rodear los sedimentos. Tras varios intentos de Red Más Noticias para lograr un encuentro con el gobernador para hablar sobre el tema, a la fecha no se ha pronunciado. Y mientras tanto, dice el alcalde de Fomeque que él trata de hacer lo que puede. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en Cartagena la Alcaldía y el Bienestar Familiar revelaron cifras que demuestran que los niños cada vez más están siendo explotados laboralmente. Según cifras entregadas por el ICBF, en el último año se identificaron y atendieron 6.541 casos de menores víctimas del trabajo infantil, que se abordaron a través de los 44 equipos móviles de protección integral que hay en el país. Esto oscila desde el trabajo infantil más pesado, ejercido por los propios niños en la calle,
los vemos lavando vidrios, vendiendo toda clase de productos, pero también encontramos que en algunos casos acompañan a sus padres a trabajar. Las regiones del país donde se identificaron más niños, niñas y adolescentes en condición de explotación laboral son Bogotá con 1.633 casos, Norte de Santander con 471, Atlántico con 373, Sucre con 278 y Antioquia con 250. Como el abuso sexual, la violencia contra estos niños, es la puerta de entrada del papayazo para que queden expuestos a estas otras situaciones. Si bien según cifras entregadas por el DANE hubo una disminución de la tasa del trabajo infantil de 7.3% en el 2017 frente a 5.9% a finales del 2018, el ICBF sostiene que 1.119.000 niños están ejerciendo actividades que no son propias de su edad, por lo que se debe restablecer sus derechos. Se lleva donde un defensor de familia, el defensor de familia, dependiendo de la situación, dependiendo de la evaluación del caso, apertura un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y eso puede terminar, digamos, en un hogar sustituto o en un hogar de protección del ICBF. El Instituto de Bienestar Familiar abrió 2.072 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, de los cuales el 79% se concentró en los departamentos de Córdoba, con 994 casos, Bolívar con 264, Cesar con 236 y Atlántico con 141 casos. Por tercer día consecutivo, la vía al llano está cerrada por cuenta de los derrumbes en el kilómetro 58. En la región piden soluciones urgentes y de fondo a una problemática que se ha vuelto crítica en los últimos 2 meses. Todos los aspectos de la economía del Meta se están viendo afectados por el cierre de la vía al llano. Trágico porque las ventas han bajado un 60% y, como le digo, todo caro. La yuca, todo está muy caro. Desde la Asamblea del Meta, los diputados piden soluciones de fondo a esta problemática que ya lleva más de un mes. Le pedimos al presidente que nosotros no queremos baños portátiles. Lo que nosotros queremos es una solución definitiva. Lo que nosotros le pedimos es que, de acuerdo a la Constitución y a la ley, declare una emergencia nacional. Afirman además que las consecuencias no son solo para este departamento. Están comprometidos no un departamento, sino toda una región, Meta, Arauca, Casanare, Bichada y Guaviare. Y la ley es muy clara, que dice que cuando estén comprometidos 2 o más departamentos, deberá declararse emergencia regional o nacional. A esta hora se adelantan labores de limpieza en el kilómetro 58 para tratar de reabrir la vía que ya completa 3 días de cierre. Las lluvias siguen haciendo estragos en varios sectores de Pereira. Además, continúan las labores de rescate en la vía La Romelia-El Pollo, donde ya han sido encontrados 4 cuerpos bajo los escombros. Las lluvias han dificultado las labores de rescate de los socorristas en el derrumbe de la vía La Romelia-El Pollo en Pereira. Hasta el momento han sido rescatados los cuerpos de 4 víctimas. Aún se desconoce si hay más personas atrapadas. Estamos trabajando a buen ritmo, sin embargo, obviamente que se sintió la suspensión de las obras de la jornada de anoche. Estamos trabajando en el frente contrario a lo que hicimos ayer. ¿Qué más les puedo contar? Las mismas 4 víctimas, todavía no hemos tenido reporte de nuevas familias buscando seres queridos en este lugar. En toda el área metropolitana de Pereira se han presentado inundaciones y derrumbes. Junto al aeropuerto Matecaña, una luz tapó un carril de la avenida 30 de agosto, que es una de las principales vías de la ciudad. Tenemos en total, como les decía, 56 deslizamientos desde el día de ayer registrados en toda esta emergencia invernal. Habría que sumarle los 12 que tenemos en la noche de ayer. La situación más crítica la viven los habitantes de la urbanización El Portal de la Villa. 100 viviendas tuvieron que ser evacuadas. Muchos de sus residentes no alcanzaron ni siquiera a sacar sus pertenencias. No, están ahí, no nos han dejado sacar nada. Ahora apenas la ropita que saqué ayer. No nos han dejado sacar nada. Las labores de búsqueda de víctimas en el derrumbe de la vía La Romelia-El Pollo continúan y fueron llevados al lugar perros rescatistas entrenados para encontrar cuerpos a varios metros de profundidad. La Procuraduría sancionó con multa de más de 680 millones de pesos a 11 directivos, miembros de la Junta Directiva del Banco Agrario, por las irregularidades en el crédito otorgado al consorcio Navelena, del que hacía parte nada más y nada menos que Odebrecht.
Se trata de los miembros de la Junta Directiva Arturo Adolfo Dajut Durán, como delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Escobar Arango, como delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario, Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional, y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupiñán Heredia, como miembros independientes, entre otros. El órgano de control estableció que participaron en el trámite, estudio de aprobación del crédito, pese a que sobre el socio mayoritario había un claro y evidente riesgo reputacional, como en su momento lo advirtió uno de los funcionarios del Banco Agrario. Lo que yo buscaba es que el banco no se fuera a ver afectado como consecuencia de realizar una operación de crédito a favor de una persona que ya estaba involucrada en presuntas actividades delictivas en Brasil. La mayor sanción disciplinaria se impuso a Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidenta de Banca Comercial del banco, quien tenía la función de controlar la banca comercial ejecutada por las ganancias de ventas, así como cumplir las funciones normativas que la entidad financiera señalaba. Adicionalmente al tema del riesgo reputacional, se advirtió que no tuvo en cuenta las garantías presentadas por Navelena. El órgano de control calificó la falta disciplinaria como grave a título de culpa gravísima. Ese estudio no se llevó a cabo. Ese estudio no se realizó y finalmente el crédito fue aprobado por la Junta Directiva del banco. Por estos mismos hechos disciplinarios, la Procuraduría absolvió al ex vicepresidente de Banca Comercial del Banco Agrario, Alejandro Jiménez Rodríguez. 2 personas conducidas al centro de traslado por protección dejaron los fuertes disturbios de esta tarde en la Universidad Pedagógica en el norte de Bogotá. Durante más de 3 horas, un grupo de encapuchados se enfrentó con agentes del SMAT. Una moto fue quemada en medio de la confrontación que inició cuando estudiantes bloquearon la calle 72 y la 73 en protesta por el poco presupuesto que, según ellos, reciben del gobierno nacional. La protesta no dejó personas heridas, pero sí ocasionó colapso vial en el centro financiero. Ya viene la temporada de vacaciones. Si usted está pensando en viajar a Cartagena, tenga mucho cuidado. Mire lo que le pasó a una turista argentina que por poco resulta súper tumbada. Un vendedor le cobró 200.000 pesos por unas chancletas. Un par de zapatillas que en el mercado tiene un valor de 15.000 pesos fue vendido a la turista de nacionalidad argentina por 200.000 pesos. Las autoridades se percataron del hecho y procedieron a tomar medidas. Inmediatamente lo que hicieron fue abordar al vendedor y pues efectivamente le devolvió su dinero, los 200.000 pesos que le había cobrado al principio. Se le hizo el debido comparendo. El comparendo que se impuso fue por uso indebido del espacio público y además se procedió a la expulsión del vendedor de las playas de Boca Grande. Las autoridades hicieron un llamado a los turistas. Primero a los turistas para que sepan que no deben comprar paquetes turísticos en agencias que no están autorizadas, porque precisamente por eso se presentan estos casos. Asimismo, extendieron la invitación para que acudan a los funcionarios de la Policía Nacional frente a dudas en el cobro de servicios y productos turísticos para evitar ser estafados. No hay derecho. Qué pena. Déjeme decirle que Sí, como no hay colombiana derecho. me da muchísima No hay pena derecho. y le pido disculpas a todos los extranjeros a los que les haya pasado eso. No, las 200.000 pesos por unas chancletas. Mire, además no hay que derecho. lo que indigna es que ahora la policía no solo se va a dedicar a los ladrones y a todo este tema de cuidado, sino a evitar que estafen a los turistas, en vez de concentrarse en los guías turísticos. ¿Se acuerda usted de la campaña, por Claro. ejemplo, en Cartagena, que había varios guías turísticos, creo policías, digamos que explicando a los extranjeros No, que pues no pueden hay tiempo disfrutar? para eso. Pero ahora ¿sabe no qué se es más puede. indignante? Que el comparendo es por uso indebido del espacio público, No por lo intentar otro, tumbar a por la gente. intentar Por tumbar a estafa. la gente. Mire, hola. Carlos, usted que tiene evidente acento extranjero, Al que ¿le le ha pueden pasado tumbar esto? por una cosa de Sí, esas. lo han intentado tumbar. Sí, a mí me han Pues cuando intentado. recién llegó, Yo no sé, porque usted ya ahora es más colombiano que nadie. Pero... cuando recién llegaba aquí, vamos, era un polluelo aquí, o sea, me tumbaba todo el mundo. Eso sí que te lo digo. Pero porque es normal, o sea, uno recién llegado aquí le ven el acento y a mí me pasó mucho sobre todo con los taxistas, fíjate. Y ya uno se va dando cuenta y uno ya le va diciendo, oye, jefe, esto no es lo que tal. Entonces, poco a poco, a mí ya me he ido pasando menos, pero cuando he ido también a la costa me han intentado vender cosas que yo me he quedado mirando como, oye, esto no vale este precio. Y lo buscan a uno porque saben perfectamente, nos ven incluso sin falta del acento, Paula. Sí, sí. Con la mirada ya uno le saben dónde está Oiga, el pues qué extranjero pena, discúlpenos, y van de a verdad. pescarlos, evidentemente. Sí.
No debería pasar porque además Colombia necesita ese turismo, debemos tratar bien al turismo porque es fuente de empleo y de recursos. Qué mal y qué bien por la policía que está por lo menos tratando de hacer algo. Bueno, si eso los indigna, miren lo que viene. El video que les vamos a mostrar a continuación tiene indignados a los santanderianos, no es para menos. Unos jóvenes bumangueses pusieron un cigarrillo de marihuana en la boca de esta iguana, a la que sujetan con una cuerda y la grabaron mientras se reían del comportamiento de este animalito tras aspirar el humo. Las autoridades están en la búsqueda de los autores de este video, quienes podrían ser castigados con multas y hasta cárcel por este muy mal chiste. Esto es maltrato animal. No, y además qué necesidad de hacer viral cualquier tipo de video. Y, pues, Esta viralizada de este video debe servir para capturar a los responsables de este tipo de cosas. Pobre animalito. Qué mal ejemplo. En Tame, Arauca, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez conmemoraron la integración del Ejército Libertador como parte de las actividades del Bicentenario de la República de Colombia. Acompañado de su cúpula militar, la vicepresidenta de la República y en presencia de militares, el jefe de Estado dio la bienvenida a los caminantes y tropas del ejército que iniciaron un recorrido por la Ruta Libertadora el pasado 4 de junio y que culminará en Bogotá el próximo 10 de agosto. Como presidente de Colombia, estar hoy en el Bicentenario nos sirve para que nos preguntemos dónde queremos que Colombia esté, cómo vamos a labrar el futuro, cuáles son las iniciativas y las apuestas que nos convocan. Esos 200 años de gloria que hoy recordamos son los mismos 200 años que nos motivan a pensar 200 años adelante. Para la vicepresidenta, el esfuerzo que hicieron los libertadores hace 200 años debe seguir vigente entre los colombianos para defender las bases del Estado. Luchar contra la tiranía de la pobreza, de la desigualdad, de la ilegalidad, la tiranía del terrorismo, el narcotráfico y por supuesto luchar hoy más que nunca contra la tiranía de la corrupción. En medio de estos actos conmemorativos en Tame, el mandatario aprovechó para recordar la importancia en el Bicentenario de defender principios vitales para Colombia. Porque la legalidad no tiene ideología. La legalidad lo que busca es doblegar al crimen, doblegar al narcotráfico, doblegar al lavado de activos, doblegar al microtráfico que llega a los parques de Colombia a arrebatarle la esperanza a la juventud. El presidente no solo recordó a los héroes que hace 200 años dieron su vida por la libertad de Colombia, sino de aquellos que, por ejemplo, por defender al Estado, han perdido recientemente su vida en Tame por cuenta de actos terroristas. Pero que esta sea la ocasión para decir que su muerte no es y nunca será en vano, porque el heroísmo de los héroes de Colombia se hace perenne con el paso de la historia. La población del Tame espera que a propósito del Bicentenario haya un verdadero grito de seguridad, paz y libertad para esta región y para toda Arauca. Desde Tame, con la cámara de Julio César Valle, Paula Ardila, Red Más Noticias. En la información internacional, un camión se quedó sin frenos y embistió a un número indeterminado de vehículos en una vía del estado Morelos, en México. Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un tráiler que transportaba varillas pasa a toda velocidad para después volcarse e incendiarse en su totalidad. Los equipos de rescate de 4 municipios del estado de Morelos llegaron para controlar las llamas provocadas por este accidente que dejó 5 muertos y 21 heridos. Vuelve en juega. Más de 1 millón de personas salieron a las calles de Hong Kong para oponerse a la polémica ley de extradición hacia China. Con sombrillas, los manifestantes se defendían mientras las autoridades intentaban mitigar la protesta, que hoy logró su cometido. Tras la fuerte presión de la ciudadanía, el Parlamento levantó la sesión sin aprobar la ley de extradición, que pone en tela de juicio la soberanía democrática de la que goza Hong Kong desde 1997, pues le otorgaba poder al gobierno chino de decidir sobre los presos de la isla. Se entregarán los premios Carlos Slim en Salud 2019, que reconocen instituciones e investigadores que trabajan por la salud pública. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia.
La Fundación Carlos Slim presentó a los ganadores de los premios Carlos Slim en Salud 2019. Fueron seleccionados de una lista de 108 aspirantes. Este es un premio que nace con el objetivo de poder reconocer a instituciones y a investigadores de toda América Latina que dedican su trabajo al tema de la salud pública. La distinción tiene 2 categorías. El premio a la institución excepcional fue para el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, con sede en Panamá, un lugar que ofrece oportunidades de formación y capacitación a científicos de Centroamérica. En el 2009 fuimos, después de México, el segundo país que pudo aportar el virus H1N1 pandémico a la OPS para la confección de la vacuna. El premio a la trayectoria en investigación fue para 2 mexicanos. Adolfo Martínez Palomo, autor de 5 libros sobre amibiasis y más de 150 artículos científicos. Cuando yo empecé a estudiar amibiasis, no había hospital en México, en cualquier sitio, donde no hubiera algún paciente o varios pacientes o muchos pacientes, unos con amibiasis y otros con cisticercosis. El otro doctor galardonado es Juan Ángel Rivera Domarco, autor de 400 escritos científicos en el área de salud pública y nutrición. Es un aliciente de verdad para quienes nos dedicamos a la generación de evidencia científica para ser utilizada en el diseño de políticas y en la toma de decisiones en salud pública. Además del reconocimiento y prestigio de recibir el premio en salud, la Fundación Carlos Slim también otorga un incentivo económico de $100,000, el cual es para la investigación en salud para los ganadores en América Latina. Final feliz. El Senado aprobó en su último debate la denominada Ley del Actor, con la que busca reconocer los derechos de quienes se reconocen como intérpretes y que en la mayoría de los casos no tienen seguridad social. Con el apoyo de la mayoría de las bancadas de los partidos, fue aprobada la ley del actor, que desde hace varios años venían impulsando los artistas de ese gremio en el país. Reconocernos y saber que hay un sector de la industria y de la economía que le aporta tanto al país, permite que esos espacios que defienden los espacios nacionales en la parrilla, pues se respeten. Este, de acuerdo con ellos mismos, es el primer paso para lograr formalizar la profesión. Es una profesión como cualquier otra profesión, ¿cierto? Entonces pienso que es muy importante a futuro todo lo que viene para nosotros como actores. En adelante, deberán presentar nuevas propuestas que les permitan reivindicar derechos que, según ellos, no les habían sido reconocidos. No puedes legislar sobre algo que para el Estado no existía, ahora existimos, entonces creo que de aquí en adelante queda mucho por hacer, pero se dio un paso inmenso con la aprobación de esta ley. De acuerdo con la senadora Nadia Blel, ponente de la nueva ley, en Colombia, menos del 30% de los actores y actrices tienen contratos laborales formales. La gran mayoría son contratados por capítulos. Las raíces africanas que tiene Colombia serán plasmadas en alta costura por cuenta del Africa Fashion Week, que tendrá lugar del 25 al 30 de junio en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Hoy se llevó a cabo su prelanzamiento y promete ser un espacio que exalta y celebra el pasado y el futuro afro en el mundo. Con esta globalización podemos llegar a perder nuestras raíces o simplemente si no se educa a la gente, pues la nueva generación no va a sentirse parte de. Herederos de un vasto legado africano, los colombianos seremos anfitriones de la edición 2019 del Africa Fashion Week. Hay que agradecer a Martin Luther King, hay que agradecer a Ben Cosbiojo, hay que agradecer a tantos líderes que dijeron no más esclavitud. Hay un diseñador tan especial que hemos invitado, que era el que le confeccionaba las camisas a Nelson Mandela, viene desde Sudáfrica. Producto de nuestra historia, del mestizaje y de la evolución cultural que eso ha representado, Colombia es baluarte de cultura, música y riqueza de la herencia africana hecha patrimonio. Hemos decidido romper esquemas y decir, hey, yo quiero contar otra historia a través del arte. Por eso es que existe el Africa Fashion Week Colombia. Hay que reconocer los aportes de cada una de las culturas. La cultura indígena, nuestros indígenas han dado un gran aporte para nosotros. Nuestros afros de piel oscura. Siendo algo sin precedentes, las pasarelas del Africa Fashion Week bajarán 180 metros bajo tierra,
como escenario que mezcla exotismo y sofisticación. Por eso es que la Fundación El Alma No Tiene Color, en alianza con Catedral de Sal de Zipaquirá, municipio bicentenario, quisimos hacer un evento para llamar la atención y decir, desde acá, desde la ciudad bicentenaria, vamos a hacer un homenaje a los indígenas, vamos a hacer un homenaje a los negros, a los mestizos, vamos a entregar un reconocimiento del Tisquesusa a los invitados internacionales que los vamos a nombrar como embajadores para el mundo de Catedral de Sal de Zipaquirá. Sudáfrica, Brasil, Nigeria y España han sido sede de esta cita de la moda con trasfondo africano. Y esta vez Colombia vive su herencia y la exhibe orgullosamente al mundo. Llega al Teatro Colón el clásico de la dramaturgia basado en la historia real de Wojciech, una obra que conjuga la actuación, el baile y el canto con el elemento agua para narrar la vida de un hombre que se ve al límite por su condición económica. Wojciech representa todo ese juego entre los pensamientos y la realidad, entre el honor, la guerra y la humanidad. Una obra inconclusa que ha sido adaptada y dramatizada en distintos países del mundo, en musicales, teatro y por supuesto en cine. Música instrumental, piano en vivo y una coreografía sobre el amor, el dolor y la muerte los transportará al mundo interior de Wojciech. Ese rol de la víctima, ¿no? De la víctima de la sociedad, de la víctima de la guerra, de la víctima del contexto social en el que vive. Nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Un montaje escenográfico inspirado en el estado de ánimo de Johann Franz Wojciech, cuando el ser humano cae en el abismo. Una obra de Jimmy Rangel, quien a través de diversas posibilidades adapta este lenguaje clásico. Se crean como piezas muy particulares donde precisamente se destacan ese tipo de cosas, ¿no? La fuerza, la violencia, el sometimiento. El Teatro Colón está preparado para la puesta en escena de maravillosos artistas que llevarán al límite este excepcional clásico del arte. Los invito, sí, a que no se lo pierdan, ya la mitad de la boletería está vendida, así que si quieren venir, arranquen ya. tuboleta.com, métanse por ahí y reserven sus entradas porque esto creo que se va a llenar. En el Teatro Colón. Y Maluma vuelve a hacer noticia ahora. El cantante paisa recibirá un galardón especial en los Premios Juventud en Miami. Esta vez será reconocido como un personaje inspirador. Así lo anunció hoy la organización de los Premios Juventud. El reggaetonero recibirá el galardón Agentes de Cambio, que por primera vez se le otorga a un artista. La razón es sencilla: el trabajo del artista con su fundación El Arte de los Sueños, que impulsa a centenares de jóvenes colombianos a alcanzar sus sueños a través del arte. Cabe anotar que Maluma es el artista con mayor número de nominaciones en la edición 2019 de los Premios Juventud. Antes de cerrar, vamos a conocer sus opiniones a la pregunta del día. ¿Qué opina de la reacción de los congresistas de la Comisión Séptima que levantaron la sesión luego de que Jesús Santrich entrara al recinto saludando con la V de la victoria? Bueno, vamos con algunas de las respuestas. Esto es lo que nos dice Corina Mesa Centeno. A veces se trabaja con quien uno no quiere ni comulga, pero hay que hacer lo que toca hacer para cumplir con las responsabilidades. Los congresistas están para legislar, deben hacer lo propio. Hay otras formas de expresar diferencias e inconformidades. Vamos con otra, veamos qué nos dice Marianeida Huertas. Estuvo bien para que el tipo entienda que es un soberbio prepotente que no ha demostrado el más mínimo arrepentimiento y humildad. Uno más, Carito O. Muñoz. El debido proceso era ese. Ya debe ser la justicia la que decida qué va a pasar con ese señor. Vamos a ver. Esto es lo que nos dicen ustedes, nuestros televidentes. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y Juan Lozano, todo el equipo que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Sigan con nuestra programación, ya viene Zona Franca. Hoy Daniel Pacheco nos va a hablar acerca de la estrategia militar y defensa del gobierno Duque. Buenas noches para ustedes.